Así es, vamos a analizar esta salida de ministros del gabinete del presidente Lenín Moreno. Para ello está con nosotros el licenciado Lolo Echeverría, él es analista político. Licenciado Echeverría, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, un gusto estar con usted y con la audiencia. Gracias por su tiempo, licenciado Echeverría. Así de memoria, tomé nota de los ministros que han salido en los últimos meses. Mire usted, José Valencia como canciller abandonó el cargo, renunció. Richard Martínez renunció. María Paula Romo fue destituida en juicio político, se fue del gabinete. Juan Sebastián Roldán también se fue del gabinete siendo secretario de la presidencia, secretario de gabinete de la presidencia de la República. El ministro Ceballos hace exactamente una semana renunció a su cargo y tiene en curso un juicio político en su contra, una investigación de la Fiscalía además. Ahora conocemos la renuncia del ministro de Gobierno Patricio Pazmiño y podríamos sumarle en esta lista al ministro de Trabajo Andrés Ich, que está con un juicio político. Casualmente mañana la Asamblea recibirá su versión. ¿Cómo se debe analizar este desgrane, por utilizar un término morocho, de ministros en el gabinete del presidente Moreno? Freddy, yo creo que todo gobierno se desgasta, por bueno que sea. En el caso de este gobierno del presidente Moreno, que ha perdido casi todo su capital político y que ha pecado de omisión, es natural que se haya desgastado como ningún otro gobierno y que además provoque que se vayan desgranando este gabinete, porque muchos de los ministros ven con temor el final del gobierno y prefieren retirarse. Se está hundiendo el barco, licenciado Echeverría. Algo así. No creo es el caso del ministro de Gobierno, porque él tiene motivos distintos, personales y suficientes para retirarse. Un desastre tan colosal, una tragedia como la que se ha vivido con la policía y las cárceles, creo que obligaban a la retirada, aunque hubiese estado poco tiempo o mucho tiempo, no importaba. Es una desgracia de enormes proporciones porque son 79 muertos y una veintena de heridos. Y hay que pensar que son seres humanos, algunos de ellos tal vez inocentes, algunos de ellos simplemente con prisión preventiva, y los más pacíficos posiblemente son las primeras víctimas. Y hay que pensar en los familiares, la angustia terrible que pasaron. Todo esto por una torpeza en el manejo, por una incapacidad en el manejo del sistema carcelario del país, Freddy. Ahora, licenciado Echeverría, esta salida evidentemente le va debilitando aún más a este gobierno que tiene bajos niveles de popularidad, de credibilidad, de aceptación en suma. Bueno, este gobierno ya no hace nada desde hace un rato. Si sobrevive es gracias a los aportes del Fondo Monetario Internacional que le han permitido seguir pagando los salarios. No tiene otro propósito que esperar que llegue la fecha. Y puede ser que no llegue finalmente la fecha, sino que se retire con anticipación, según se ve por algunos avances que se han hecho respecto de la posibilidad de una retirada. ¿Del presidente o del gobierno, licenciado Echeverría? Perdón. ¿La retirada anticipada del presidente exclusivamente o del gobierno en general? Yo creo que del presidente nada más. No sería lógico ni tendría ningún sentido democrático anticipar la caída de todo el gobierno. Si hay constitucionalmente la posibilidad de una sucesión, eso es lo que se impone y creo que hacia eso apuntan los avances estos que hemos escuchado.
Pero creo yo que hay un problema que tiene también este gobierno y es la ambigüedad política que siempre tuvo. Es decir, tiene dentro del gobierno mucha gente que son considerados conversos, es decir, que fueron correístas convertidos de morenistas, pero uno nunca sabe con los conversos. A veces pueden cabe volver la duda a sus de orígenes. que si traicionaron una vez pueden volver a traicionar. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con la Asamblea Nacional. Perdió toda posibilidad de manejo de la Asamblea Nacional, lo que determinó la caída de la ministra de Gobierno anterior y finalmente la renuncia también al partido, la desafiliación por parte del presidente Moreno. Es decir, hay ahí un grupo de asambleístas que nunca fueron de fiar y peor ahora. Esa mayoría de la asamblea que usted trae a colación ahora también está actuando en la devolución de el proyecto de ley de reforma al Código Monetario y Financiero que se le ha denominado Ley de Defensa de la Dolarización. Claro, ahí hay un interés muy especial en vistas a un próximo gobierno para que decida el próximo gobierno sobre ese proyecto. Y con las posibilidades de presión a un grupo ambiguo, a un grupo de legisladores que no tienen compromiso con nadie, que han demostrado que no tienen principios, que han demostrado que no tienen respaldo político, que no tienen justificación alguna porque tampoco tienen respaldo popular y no han sido fieles al mandato que recibieron. Por todas esas razones es lógico que sean pasto de presiones políticas y que hayan determinado que no se estudie y no se apruebe ese proyecto. Ahora, licenciado Echeverría, esto que sostiene usted que no es de ahora, sino de varios meses atrás, nos ha dicho que de alguna manera se ha convertido en un administrador nada más el gobierno que está pagando salarios, tomando decisiones administrativas. No tendrían mayor problema si no estaríamos con una crisis sanitaria de por medio, y ese es el problema fundamental donde se tienen que tomar decisiones y se tienen que armar un verdadero plan de vacunación para los ecuatorianos, y ahí se necesita liderazgo. Por eso hay preocupación en este desgrane de los ministros, incluido el ministro de Salud, por supuesto, que es el que maneja la salud pública en el país. Sí, lo peor para la ciudadanía es no tener certezas en una situación tan delicada, tan frágil. No solamente en la salubridad, también en lo político, en lo económico, en lo social. Es decir, todo está sostenido por alfileres y es una situación muy peligrosa la que vivimos. Lo único que ha hecho posible que lleguen hasta este punto el gobierno y sus ministros es el hecho de que la pandemia ha permitido el confinamiento de los ciudadanos, la imposibilidad de juntarse, la imposibilidad de protestar. Es decir, esto ha sido en este sentido una ventaja indebida de la que se ha aprovechado el gobierno. Pero bueno, gracias a eso ha podido durar, subsistir. Pero el problema es que no afronta ninguna de las crisis, y la crisis de salubridad se presenta peligrosa porque si no tenemos nosotros vacunas y la única posibilidad de derrotar la pandemia a estas alturas es la vacuna, entonces quiere decir que no tendremos tampoco la recuperación económica y por lo tanto continuará el desempleo y continuará el empobrecimiento de los sectores menos protegidos de la sociedad. ¿Usted cree entonces, licenciado Echeverría, que hacen bien los municipios, al menos los grandes, que tienen capacidad logística de reclamar para sí por parte del gobierno la autorización para la importación de vacunas y asumir ese proceso de vacunación masiva en cada una de sus ciudades? Mire, este es un tema bastante complejo. Yo entiendo la urgencia que tengan ciertos municipios por conseguir la vacunación vista la incapacidad del gobierno.
y entiendo que sectores organizados como las cámaras, los sectores productivos, deseosos de empezar la recuperación económica, quieran ayudar en conseguir vacunas. Pero hay aquí un peligro sumamente grave, serio, y es que todas las principales empresas productoras de la vacuna han señalado que solo hacen negocios con los gobiernos. Y ya sabemos, nos ha dicho el exministro, que en los contratos de compra y pago anticipado de las vacunas hay unas cláusulas de confidencialidad y cláusulas de responsabilidad, entregando al Estado que adquiere las vacunas la responsabilidad de cualquier efecto negativo. Por lo tanto, es muy difícil que alguien que no es del gobierno se responsabilice de los efectos posibles de una vacuna. Hay, Freddy, en el mercado negro, según se ha dicho en Europa, 400 millones de dosis de vacunas. Eso no garantiza absolutamente nada, porque bien puede ser agua con sal, o vacunas robadas, o vacunas que han sido interceptadas en los circuitos de distribución. De manera que esas vacunas que sabemos que existen, porque los gobiernos de Alemania, de Italia, de la República Checa han dicho que recibieron ofertas de empresarios brasileños y de intermediarios, y todas han sido rechazadas en Europa porque es un peligro terrible para la salud humana. De allí se entiende entonces... De este mercado negro pueden llegar acá, Freddy. De allí se entiende entonces, licenciado Echeverría, estas condiciones que pone el gobierno central para que los municipios que quieran asumir la importación directa lo hagan. Una de ellas es precisamente la negociación directa con las farmacéuticas y que no caigan en manos de los intermediarios. Por supuesto. Yo advertía en un artículo que escribí que el gobierno se haría responsable si es que no se toman las debidas precauciones, porque esto es un peligro terrible que se cierne si es que uno piensa que hay muchos municipios que están queriendo negociar vacunas, que ven como una cosa extraordinariamente útil desde el punto de vista político, porque se convertirían en los salvadores del país los que distribuyen las vacunas, pero encierra peligros. Por supuesto que hay municipios y organizaciones, como digo, responsables, que ven una necesidad imperiosa el tener que ayudar al gobierno, pero habrá también otros municipios que probablemente ya han recibido ofertas y que quieran simplemente facilitar ese acceso al mercado negro de vacunas. Otro de los problemas que enfrentamos es la reestructuración del sistema penitenciario del país, un verdadero programa para continuar con las clases de los estudiantes en línea mientras las condiciones sanitarias lo impongan. Es decir, es necesario el liderazgo en todas estas materias para bienestar de los ciudadanos, y la debilidad que usted dice tiene el gobierno conspira contra esos objetivos, licenciado Echeverría. Claro, porque más pesimistas nos ponen ciertas informaciones como que es una guerra entre pandillas. Hasta cierto punto el gobierno se elude la responsabilidad al señalar que es una guerra entre pandillas. Pero esa guerra entre pandillas no debió haber ocurrido nunca en un sistema organizado, por lo menos básicamente. ¿Cómo puede ser posible que entren a las cárceles armas, motosierras, teléfonos, que no sepan quiénes son los que pertenecen a las distintas bandas, que no les puedan separar, que no puedan impedir estas guerras internas? Todo esto es simplemente ineficiencia, es torpeza en el manejo de esto y es connivencia, Freddy, porque en las cárceles corre mucho dinero. Así es. Todos sabemos y hemos escuchado a quienes han manejado en el pasado el sistema carcelario, que señalan que
todo cuesta, todo tiene un precio en las cárceles, desde el ingreso de alimentos hasta ingreso de armas, teléfonos y aperturas para abrir puertas o cerrar puertas. De manera que si no se hace una corrección a fondo de esto, volveremos a tener, desgracias como la que hemos tenido, que creo yo que es una pena que no provoquen el escándalo suficiente como para obligar al gobierno a poner remedios urgentes. Visto este panorama, lo que le queda al gobierno es reciclar a los ministros como estaba acostumbrado el gobierno anterior, ahora por necesidad, porque ¿quién va a aceptar un cargo de ministro para administrar menos de 3 meses una cartera de Estado? Ahora, a propósito, tenemos una información que queremos compartirla con usted, licenciado Echeverría, y con los amigos oyentes. Hace pocos minutos, el presidente de la República agradeció a Patricio Pazmiño por la gestión realizada en las funciones encomendadas a él como ministro de Gobierno, y mediante decreto ha designado a Gabriel Martínez en esa cartera de Estado. Gabriel Martínez es hasta hoy, o fue hasta hoy, ministro de Transporte y Obras Públicas. Eso es lo que le va a quedar al presidente Moreno, empezar a mover fichas desde su propio gabinete, promocionar a viceministros, subsecretarios a dirigir las carteras de Estado. No le queda más remedio que hacer ese reciclaje. Por suerte tiene, creo yo, personal en abundancia, muchos que están ahí sobrando, de manera que no le faltará personal para llenar esos puestos, y lo mejor que puede hacer es dedicarse a determinadas cosas como esto de la crisis carcelaria y dejar lo demás pasar como decían los mexicanos en tiempo del PRI, nadando de muertitos, es decir, sin hacer olas, sin provocar reacciones. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del licenciado Lolo Echeverría. Él es analista político, articulista de Diario El Comercio. Licenciado Echeverría, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a usted, Freddy. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.